iglesia, tengan todos muy, pero muy buenas noches, dándole gracias a Dios porque nos encontramos de nuevo con todos ustedes para iniciar el nivel número 2 de guerra espiritual. Hoy me acompaña mi esposa y queremos saludarlos en el nombre de Cristo Jesús. Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Como decía mi esposo, hoy vamos a iniciar el taller de guerra espiritual número 2. Le pedimos al Señor que nos dé la sabiduría y el entendimiento para comprender todo lo que el Señor quiere enseñarnos en esta cartilla. Amén. Vamos a orar. Y para ello tenemos que invitar al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría, para que nos dé el discernimiento, para que sea el Señor llenando nuestros labios de palabra y de palabra viva. Amén. Cerremos allí nuestros párpados y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta tarde te damos gracias por permitirnos estar de nuevo, Señor, con los hermanos en Cristo para llevar tu enseñanza, lo que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra, Señor, a través de guerra espiritual nivel número 2. Papito Dios, eres el invitado principal en esta noche y queremos bendecirte y darte gracias, amado Dios, y colocar, Señor, esta enseñanza en tu mano, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, discerniendo cada palabra y cada mensaje que tú nos quieres dar, Señor, a través de tu palabra, Señor. Muchas gracias, amado Padre, muchas gracias, Hijo, y muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, esta cartilla número 2 dice: los temas que vamos a ver en esta cartilla. Dice, primero, las emociones, puertas abiertas para los demonios. Segundo, el campo de batalla. Tercero, lo que debemos hacer con los demonios y sus obras. Cuarto, derechos legales de los demonios como consecuencia de los pecados de nuestros antepasados. Quinto, algunas precauciones en la guerra espiritual. Estos 5 puntos somos los que vamos a ver en esta cartilla. Y hoy vamos a ver el primer punto, que son las emociones, puertas abiertas para los demonios. Dice, una de las puertas que se abren más fácilmente en un cristiano para los demonios son las emociones, pues con estas estamos lidiando y enfrentando cada situación en nuestra vida, en el hogar, en el trabajo, en la congregación y en todo lugar a donde vamos. Siempre nos relacionamos con otros y esta forma en que nos relacionamos es la que hace la diferencia entre un cristiano maduro, gobernado por un espíritu renovado en Cristo Jesús, y un cristiano inmaduro, controlado por sus emociones. Entonces vamos a leer Gálatas 5:16. La palabra de Dios en Gálatas 5:16 dice la palabra del Señor. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Mire, mis amados, dice la palabra de Dios que el espíritu y la carne, estos dos se oponen entre sí. El espíritu quiere hacer lo bueno, lo que es noble, lo que es justo, como dice la palabra de Dios, que todo lo que sea noble, lo que es justo, lo que es bueno, en eso pensad. Pero también hay otra parte que es la carne. Y muchas veces nosotros queremos satisfacer también los deseos de la carne. Entonces Dios dice aquí que, digo pues que andéis en el Espíritu. Entonces para nosotros poder eliminar los deseos de la carne, tenemos que caminar en el Espíritu constantemente, en oración, en ruego e en súplica. Es lo que el Señor quiere de nosotros, que caminemos en el Espíritu, porque el Espíritu es vida. Amén. Amén.
Dice que nosotros tenemos que estar gobernados por un espíritu renovado en Cristo Jesús. Dice que el primer nivel de guerra está dentro de nosotros, contra los deseos que batallan dentro de mí. Hay una guerra personal, un conflicto entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Dice, los espíritus inmundos conocen cuando alguien es controlado por sus emociones y usa estas para influenciarlo y dañarlo. Vamos a ver Romanos 7, 18 al 24. Vamos a ver lo que nos enseñaba Dios a través del siervo Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 7, versículo 18 al 24. Dice la palabra de Dios: y yo sé que en mí es esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente, y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bendito Dios. Mire, muchas veces nosotros queremos hacer lo bueno. Pablo decía, mire, yo quiero hacer lo bueno, y hallo en el espíritu que lo quiero hacer, pero hay otra ley, la carne, que me lleva y me quiere llevar a hacer lo malo. Muchas veces nosotros queremos hacer lo bueno. Eso es una batalla entre el espíritu y la carne, constante. El espíritu al hacer lo bueno y la carne hacer lo malo. Por eso Pablo dice que hallaba otro miembro en él que lo llevaban a hacer lo malo. Dice, y yo sé que en mí está, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, en nosotros muchas veces está el querer hacer el bien, pero mire, muchas veces la carne, los deseos de la carne son engañosos, los deseos del mundo, el mundo llama. Entonces, estar entre el espíritu y la carne, eso es tremendo, amados hermanos. Es tremendo, porque nosotros queremos hacer lo bueno, pero la carne nos llama, mis amados hermanos. Eso dice la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Solo Dios. Solo Dios nos puede librar de este cuerpo de muerte. Solo el Espíritu. Vivir constantemente en el Espíritu. Amén. Por eso tenemos que prestar especial atención en el Espíritu, en alimentar nuestro espíritu, porque la guerra es continua. Es una batalla que hay, como dice la palabra, entre la carne y el espíritu. El espíritu quiere buscar de Dios, el espíritu quiere orar, el espíritu quiere leer, el espíritu quiere vigilar. Todo lo del Señor lo quiere el espíritu, pero esta carne no quiere. Esta carne quiere dormir más, esta carne quiere hacer más pereza, esta carne no quiere lo del espíritu. Entonces es tremendo lo que tenemos que vivir los seres humanos, y esta batalla es diaria, mis hermanos, diaria, porque nosotros desde que nos levantamos estamos en una batalla en contra de la carne, peleando con esta carne por agradarle al Señor. Amén. Dice, cuando un cristiano enfrenta una manifestación demoníaca, no lo debe hacer con temor y miedo, angustia o ira, pues está anulando su autoridad sobre los demonios. Dichas emociones no son fruto del Espíritu Santo, y los demonios saben cuando un cristiano está seguro y firme en la autoridad que le ha sido entregada en Cristo Jesús y cuando no. Esto es tremendo. Los demonios saben, ellos conocen, ellos no son omniscientes ni omnipresentes como Dios, pero ellos ven nuestras actitudes, conocen nuestras actitudes,
Entonces es tremendo. Ellos saben cuando verdaderamente uno es un verdadero hijo de Dios y cuando verdaderamente tiene uno esa, ¿cómo les digo? Cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos 19:14. Aquí vemos una enseñanza de lo que leía mi esposa de los demonios. Los demonios reconocen quién es hijo de Dios y quién no, quién está en la carne y quién está en el Espíritu. Y vamos a ver esta historia de estos varones. Dice que habían 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto siempre me hace reír a mí, este pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque mire lo que dice, que ese demonio conocía a Jesús y sabía quién era Pablo. Pero aquellos hijos de Seba no sabían, no tenían el Espíritu de Dios. Ellos eran como adivinos, como algo que no era de Dios. Entonces por esto ese demonio dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, ¿ustedes quiénes son? ¿O con qué autoridad van a venir ustedes aquí a reprendernos o a sacarnos fuera? No tienen autoridad. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue saltar sobre ellos y los mandaron, pero bien aporreados y desnudos, dice la palabra de Dios. Eso es tremendo, ¿no? Eso es muy tremendo, porque para uno reprender un demonio no tiene que estar en mucha santidad, estar en el Espíritu. Y eso, amor, es lo que nos lleva a esta segunda cartilla. Esta cartilla es más profunda y vamos a ver más adelante la enseñanza que Dios nos va a dar acerca de echar fuera demonios. De esta cartilla se refiere a las guerras que nosotros tenemos constantes, pero esas guerras están dentro de nosotros mismos muchas veces. ¿Por qué? Porque es que batallamos todos los días con ello. Pablo batalló con ello. Mire que la enseñanza que nos daba Pablo allí en Romanos 7, del 14 al 24, del 18 al 24, donde nos decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que la batalla es constante, y hay que tener una autoridad para ir a echar demonios. Entonces, esa autoridad, ¿cómo tiene? Primero tengo que mirarme yo, ¿qué hay en mí? ¿Qué tengo que reprender en mí mismo para poder ir a reprender ese demonio? Por eso aquí este demonio les decía y les reclamaba a ellos: ¿quiénes son ustedes? Amén. Dice: una esposa que cela a su marido se enreda en contiendas y enojos, dándole paso poco a poco a espíritus de resentimiento, ira, pleitos y al final al mismo adulterio, que temió a través de los celos en su hogar. Vamos a leer Gálatas 5, 19, 21. Gálatas 5, 19, 21, de lo que leía allí mi esposa acerca de los celos. Vamos a ver una enseñanza que nos traen en el libro de los Gálatas, y es las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y vamos a ver en qué dice allí. 19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Mire, todo esto trae eso. Y mire de lo que leía allí mi esposa en la palabra de los celos. Mire, esto viene de aquí, de este fruto. ¿Del fruto de qué? De la carne. No son frutos del Espíritu, mis amados hermanos, son frutos de la carne. Entonces se le da lugar a un demonio de celo, y ese celo lleva ¿a qué? A la contienda, a la ira, a la ira, claro. Lleva la ira, a los pleitos, a los enojos, a los resentimientos, a todo eso. Esos frutos de la carne, que son tremendamente malos.
perjudiciales. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé los frutos del Espíritu, que ya los conocemos, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice el Señor que contra tales frutos no hay ley. Entonces miremos lo que dice aquí el Señor aquí en los frutos de la carne. Mire lo que trae todo esto. Amén. Los celos. Y son los celos que no son buenos delante de Dios. Entonces tratemos de que todo esto, mirémonos, porque esto hace parte de esta guerra espiritual, de esta lucha que tenemos constante con nosotros mismos, la guerra interior que nosotros tenemos con los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las envidias y todo esto. Amén. Mis amados hermanos. Dice, de esta manera vemos cómo para mantenernos en autoridad y no darle lugar a los demonios en nuestra vida, es necesario tener un alma y corazón sanos para poder movernos día a día en el campo espiritual, de manera victoriosa en ventaja sobre nuestro adversario. Pues en realidad nuestro mayor enemigo es el yo, nuestras emociones, ya que cuando éstas están sujetas al Espíritu de Dios y a la palabra, no habrá demonio que pueda contra el cristiano. Seremos personas que en los momentos más críticos y en las situaciones más ásperas estaremos firmes en la paciencia y la paz que solo Dios nos da, sin enredarnos en ningún momento en contiendas y pleitos, discerniendo las maquinaciones del diablo, para que en el espíritu reprenderlas de nuestra vida o de la vida de otros que quieran ser usados. Mire lo importante que es mantener en el espíritu. El Señor habla mucho acerca de eso. Si nosotros mantenemos en el Espíritu, vamos a tener la autoridad, el respaldo totalmente del Señor. Vamos a leer Efesios 4, 23 al 24. Y haciéndole un énfasis ahí a mi esposa, digamos, en 2 de Corintios, cuando habla el Señor que tenemos que renovarnos, que andar en el Espíritu, miremos que allí en 2 de Corintios 5, 17 dice muy claro, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí que todas son hechas nuevas. O sea que al ser todas las cosas hechas nuevas, es porque ya hemos nacido en el Espíritu. Y si vivimos en el Espíritu, tenemos que caminar en el Espíritu. Entonces vamos a ver qué nos dice en el libro de Efesios capítulo 4:23. Dice la palabra de Dios. Y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, santidad y verdad. Que esa es la nueva identidad nuestra, la nueva naturaleza. Justicia, verdad y santidad. Entonces por eso hacía énfasis allí a este versículo de 2 de Corintios 5, 17. Que si hemos nacido de nuevo, todas las cosas viejas tienen que pasar. Por eso el Señor dice que renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Tenemos que renovarnos todos los días para entender la palabra de Dios, para entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, recuerdo hace ya 20 años, que nosotros invitamos a Jesucristo a nuestro corazón. ¿Y qué le dijimos? Y haz de nosotros la persona que tú quieres que seamos. Entonces, nosotros, cuando le dijimos al Señor, haz de nosotros la persona que tú quieres que seamos, que caminemos en el Espíritu, que andemos en la verdad, que andemos en la justicia y que andemos en la santidad, y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. O sea, somos creados nuevamente, según Dios, como Él quiere que nosotros seamos, mis amados hermanos. Amén. Dice, un cristiano se mantiene en autoridad cuando ha sido sano interiormente, se ha perdonado a sí mismo y permanece en paz con todos, tanto cristianos como inconversos, perdonando a todos sus ofensas. Pues el hecho de no perdonar nos hace perder la comunión con Dios y aún la salvación de nuestra alma, pues la palabra nos dice que el perdón de Dios es condicional
Él Amén. perdona si yo perdono. Es muy importante la sanidad interior. Tenemos que ser sanos interiormente. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos con el corazón muy dañado, con muchas cosas que uno vive pues por ignorancia, y estamos totalmente rotos. Como el Señor dice que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Entonces el Señor empieza a moldearnos, porque nosotros venimos, mejor dicho, totalmente destruidos a los pies de Cristo. Entonces dice que tenemos que ser sanos interiormente, perdonarnos a sí mismos. ¿Por qué? A nosotros mismos, porque muchas veces nosotros hicimos muchas cosas en el pasado que nos dañaron y que dañaron nuestros hijos, nuestra familia, y aún estando en Cristo, nosotros nos recriminamos mucho esto, por las cosas que uno hizo, pero no. Hemos aprendido que nosotros también tenemos que perdonarnos nosotros, que así como el Señor nos perdonó, nosotros nos tenemos que perdonar, pedirle perdón a nuestra familia, a nuestros hijos por lo que nosotros hayamos hecho malo, y también perdonarnos nosotros. Y dice, perdonando a todos sus ofensas, pues el hecho de no perdonar nos hace perder la comunión con Dios. El hecho de tener un corazón resentido nos hace perder la comunión con Dios y aún la salvación de nuestra alma. Pues la palabra nos dice que el perdón de Dios es incondicional. Él perdona, pero si yo perdono, de hecho en el mismo Padre Nuestro el Señor lo habla. Vamos a leer Mateo o Filipenses primero. Filipenses 4:7. Y referente al perdón, mire, el Padre Nuestro hace mucha énfasis a eso. Dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, el Señor nos manda ¿a qué? A perdonar. Pero hay una parte, un pedacito en ese pasaje donde dice, pero tenemos que perdonar de todo corazón. No es que yo perdono pero no olvido, no. Usted tiene que perdonar y olvidar, porque nada hacemos con perdonar y no olvidar. O sea, tiene que ser un perdón completamente puro y sincero. Por eso dice allí en Filipenses 4:7, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, porque el Señor quiere que vivamos la paz con todos. Dice que porque a paz nos ha llamado el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? La paz en nuestro corazón. Mire, hay gente que daña, hay gente que ofende, y muchas veces dicen una palabra sin querer, pero es una palabra ofensiva, es una palabra que penetra. Eso lo llamo yo los dardos del enemigo, esos dardos que el enemigo lanza. Por eso tenemos que estar muy preparados con esa coraza para protegernos de esos dardos que el enemigo quiere enviar hacia nosotros para dañarnos la paz. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada guarda mi corazón, porque de él mana la vida. Amén. Porque nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Nosotros en el cristianismo hemos recibido muchas ofensas, gente que se burla, gente que nos maltrata, pues nos trata de locos, que los perdimos. Bueno, lo ofenden a uno con muchas cosas, y tenemos que aprender a descansar en el Señor y pedirle que nos dé esa paz y que el Señor los perdone. El Señor dice que Él pelea por nosotros. Amén. Entonces uno no igualarse ni nada, sino poder conservar esa paz que el Señor nos da y que el Señor guarde nuestro corazón. Vamos a Mateo 6, 14, 15. Mire la otra enseñanza que Dios nos da a través del libro de Mateo. Y estas fueron palabras directamente de Jesucristo, donde dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tremendo. O sea que mire que el perdón de Dios es ¿qué? Lo que leía allí mi esposa, condicional. Si yo perdono, el Señor me va a perdonar.
Pero si no perdonamos, el Señor tampoco nos va a perdonar. No. Porque tenemos muchas enseñanzas en la palabra de Dios. Miremos aquel hombre que fue y le dijo a aquel otro hombre que le perdonara esa deuda. Y mire que se la perdonó. Y salió él y se encontró con otro que le debía. Y le dijo, págame lo que me debes. Pero ¿por qué no me das una espera? No, necesito que me lo pague ya. ¿Y qué pasó? Le despojó de todo. ¿Y qué hizo el Señor? Lo entregó allá al juez. Entonces mire, nosotros tenemos que perdonar también, porque el Señor ha tenido de nosotros gran misericordia. Mire, ¿de dónde nos sacó el Señor? Nosotros sabemos de dónde nos sacó Dios a nosotros. No sabemos de dónde lo sacó Dios a ustedes, mis amados hermanos. Pero sí tenemos que perdonar. Amén. Tenemos que hacerlo. Si queremos llegar al reino de Dios, al reino de Dios y su justicia, si queremos ver días buenos, tenemos que perdonar, mis amados hermanos. Amén. Yo sé que muchos tienen muchas expectativas o tenían expectativas muy diferentes a lo que se trata la guerra espiritual. Pero la guerra espiritual no es solamente de uno ir a reprender un demonio, echar fuera un demonio. Uh-huh. No es solamente eso. Mire todo lo que venimos aprendiendo desde la primera cartilla. Todo lo que tenemos que nosotros aprender a manejar en nuestra vida. Como decía la palabra ahora, ya lo viejo tiene que quedar atrás. Uh-huh. Ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. En nosotros ya no pueden haber esas cosas, celos, iras, contiendas, todas las obras de la carne, ¿cierto? Tenemos que, por ejemplo, que el Señor nos enseñaba sobre la administración, sobre los diezmos, sobre, todo lo que el Señor nos enseñó en la primera cartilla es porque nosotros tenemos que, eso viene, todo trae una raíz. Nosotros tenemos que aprender desde un principio para uno poder luchar en contra del enemigo, porque uno no puede irse a la loca, ahí a reprender, a sacar fuera un demonio, a reprender, cuando uno de pronto no está bien espiritualmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a salir desnudo y herido, como dicen los hijos de tal Sebas. Es como, por ejemplo, una señora le llevaba a un niño a un pastor de 7 años para que el pastor le reprendiera esos demonios, que porque ese niño era pues la cosa más horrible, era grosero, tenía muchas cosas el niño. Entonces el pastor le dijo, señora, ¿cómo pretende usted que yo le haga una liberación a este niño y que yo en 2-3 minutos que yo voy a orar por él salgan todo lo que él en estos 7 años tiene este niño? ¿Por qué? Porque ese niño nunca fue reprendido, porque ese niño lo dejaron hacer su santa voluntad, porque nunca tuvo unos límites. Unos límites. Entonces desde ahí estamos fallando, porque la palabra en Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué es lo normal? Que usted desde pequeño, un niño desde pequeño lo corrija. No que le va a venir no, vea, es que ore por él porque es que vea que este niño vive endemoniado. O también que el diablo se me levantó a través de mis hijos. Desafortunadamente nosotros somos los culpables de muchas cosas. Si nosotros no le ponemos un alto a los hijos, si no le ponemos límites a los hijos, entonces ellos no nos van a respetar. Entonces después, los hijos, por ejemplo, cuando están pequeñitos, mis abuelos siempre decían algo: árbol que no se endereza pequeño, crece torcido. Crece torcido. Y eso es un dicho que tenían los abuelos, y eso es verdad. Si usted no corrige a sus hijos desde temprana edad, si usted no les enseña valores, si usted no les enseña el respeto a los demás, si usted no les enseña a que sean juiciosos, a que sean ordenados en la casa, a que colaboren en la casa, porque también hay que enseñarlos. Los hijos no pueden estar a toda hora dependiendo pues de los padres, y que los padres les tienen que estar recogiendo el mugrero a toda hora y haciendo lo que ellos tienen que hacer. No los dejan ser verdaderamente independientes, porque desafortunadamente hay padres que aún siendo cristianos y no enseñan a sus hijos a ser independientes, sino que tienen que tenerles todo listo, que porque el niño esto, que lo otro, muchachos que ya se pueden defender. O sea, no es dejarle la responsabilidad a los hijos, sino enseñarles también que tienen que tener unas tareas, que así como uno tiene obligaciones, también tiene deberes. Entonces mire el ejemplo de este niño, que querían que le sacaran
los demonios de 7 años de mala crianza. Entonces eso es lo que y el vuelven, Señor quiere. y vuelven esposa y vuelven otra vez y van y le sacan los demonios y a los 8 días vuelven otra vez y mire, la misma palabra de Dios nos enseña allí no recuerdo el pasaje donde dice: no impongáis manos y no participéis en pecados ajenos. No podemos colocar manos a la ligera y hacernos partícipes de pecados ajenos, mis amados. Porque así como decía mi esposa, mire, muchas veces los padres somos permisivos con nuestros hijos. Les permitimos cantidad de cosas, ¿cierto? Y después que ya los vemos allá en el hoyo, venimos donde el pastor, donde el hermano, como nos ha sucedido también a nosotros muchas veces, orar por alguien que está endemoniado y en 15 o 20 días lo vemos en la misma situación. Y mire, eso también es peligroso, el ir uno a orar por una persona que está endemoniada, porque si esa persona no es libre, viene a ser el estado peor. Muy peor, se puede empeorar. ¿Por qué? Porque ese demonio está allí arraigado en esa persona. Y si la persona que está orando también por ese demonio no tiene la autoridad de parte de Dios, tremendo, va a quedar ese en vergüenza. Van a quedar como los hijos de Sebas. Mejor dicho, esto es muy delicado, mis amados hermanos. Por eso yo les decía que en el segundo taller de guerra espiritual, el Señor iba a profundizar mucho acerca de esto, de la guerra espiritual y de lo que Dios le dio a mi esposa hoy en la enseñanza del primer tema. Es tremendo. Y de ahí para adelante sí que es más tremendo. Eso es algo muy delicado, porque mire que a nosotros nos ha tocado ver personas que llegan a la congregación pues que endemoniadas y que que vea, que ore por ese fulano, que mire que es que está endemoniado, que esto y que lo otro. Bueno, listo, sí, el pastor llega y ora por él. Y de pronto en ese momento sí, Dios usa al pastor y es libre de la persona de muchas cosas. Pero si esa persona no cuida su liberación, si esa persona no se guarda para el Señor, entonces va a ser peor. Porque la palabra es muy clara cuando dice que sale, esos espíritus salen, ¿cierto? Salen a divagar. Y dice que la casa queda adornada y vacía. O sea, salen todos esos espíritus y ya queda la casa preparada para que entre a morar el Espíritu Santo, para que entre a morar el Señor. Pero entonces si la persona no lo hace y sigue en el mismo pecado, en las mismas cosas, entonces ¿qué se le hace a esa persona? Un mal. Se le está haciendo un mal, porque entonces esa persona, como no conoce al Señor, como no sabe nada, entonces dice que van a venir estos 7 espíritus peores. Entonces, por eso es que la guerra espiritual es tan delicada. A nosotros nos ha tocado ver muchas cosas, muchas liberaciones y muchas cosas de esas, sabemos lo delicado que es. Entonces por eso tenemos que tener un orden, no es simplemente llegar, bueno, vamos a reprender por reprender, no. Hay que pedirle mucha sabiduría al Señor, que el Señor nos ayude y que andar en el Espíritu. Amén. Y que el Señor nos dé la sabiduría para poderlo hacer. Bueno, en conclusión, dice que un cristiano en la carne no puede reprender, porque si uno está en la carne, si uno no anda en el Espíritu, entonces no vamos a tener el apoyo de Dios. No lo vamos a si estamos en la carne, como decíamos en una pasada enseñanza. Si la persona va a reprender un espíritu de adulterio, y está en él, como pasó en un testimonio que contaron en la iglesia, el pastor, un testimonio que nos vimos de un pastor que fue a reprender espíritu de adulterio, y que hizo ese espíritu, lo hizo caer en vergüenza porque él también estaba en adulterio. Ahí lo destapó, ahí sacó a la luz que antes el pastor estaba en adulterio. Por eso, de ahí la necesidad de andar en el Espíritu, no satisfacer las obras de la carne, y para poder nosotros hacer la guerra espiritual. Y también dice que si uno está en pecado, en pleitos, en desobediencia, bueno, todo eso no lo podemos hacer. Por eso debemos todos los días prestar especial atención a nuestro espíritu. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga.
Esperamos que esta enseñanza nos haya a todos, nos haya nutrido, nos haya el Señor enseñado a través de esta enseñanza, porque cuando nosotros hacemos esta enseñanza, los primeros edificados somos nosotros. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que esta palabra que Él dio en esta noche cumpla el propósito por el cual el Señor la envió y que quede grabada totalmente en la tabla de nuestro corazón. Amén. Amén. Cerremos allí nuestros párpados y vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza tan preciosa que el Señor nos dio en esta noche, a pedirle al Señor que nos llene de su Santo Espíritu todos los días, que podamos caminar en el Espíritu, que podamos renovar nuestra mente todos los días, que podamos nosotros ir con la autoridad que Dios nos ha dado, pero que esa autoridad necesita pureza, limpieza, para ir a reprender cualquier espíritu inmundo que quiera dañar, que quiera destruir. Como dice la palabra de Dios, que Él nos dio esa autoridad, esa potestad de hollar serpientes, escorpiones, de echar fuera todo demonio, pero lo que lo tenemos que hacer en el Espíritu, llenos del Espíritu de Dios. No podemos ir en nuestra carne, sino en el Espíritu de Dios. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor, por habernos permitido en esta noche, Señor, poder llevar tu enseñanza, Señor. Papito Dios, tu palabra dice, Señor, que todas las cosas para los que te aman, Señor, nos ayudan a bien, Señor. Papito Dios, yo te pido que a cada uno de nuestros hermanos, Señor, haya llegado la palabra, Señor, y quede implantada, Señor, en la tabla de nuestro corazón, Señor amado, y que haga para lo que tú la has enviado, Rey de la Gloria. Tu palabra es ese martillo que quebranta la piedra, Señor. Señor, y pulveriza toda trampa del enemigo, Señor. Papito Dios, toda trampa del enemigo que no quiere, Señor, que tu palabra sea profunda, Señor, allí en cada hermano, Señor. Yo ato, ligo y echo fuera, Señor, ese espíritu inmundo, Señor. Lo echamos por tierra, Señor, Dios de la gloria. Padre de los cielos, abre, Señor, el entendimiento espiritual de cada uno de nosotros, Señor, para entender, Señor, cuál es tu propósito en cada uno de nosotros, Padre de los cielos. Y que esa autoridad que tú nos diste, Señor, pueda ser usada, Señor, para tu servicio, para el servicio de la iglesia, Señor. Y que no pase, Señor, como aquellos hijos de tales Sebas, Señor, que fueron, Señor, aporreados, mandados desnudos, Señor, porque no tenían la autoridad, Señor, para ir a reprender a aquellos demonios, porque ellos mismos eran cargados de demonios, Señor de gloria. Padre amado, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Dios de los cielos, colocamos esta noche, Señor, en tus manos, Señor. Papito Dios, que podamos dormir tranquilos, Señor, reposadamente, Señor, como dijo el Señor, el salmista, Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados, Padre. En tu presencia, Señor, dejamos cada hermano, cada hermana, en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados. Que Dios los bendiga y que Dios me los guarde. Un abrazo. Amén.